Teología de la vida religiosa como consagración y seguimiento corporal de Cristo. Es la primera de 4 lecciones sobre la teología de la vida consagrada que grabó hace años el jesuita padre Luis María Mendizábal, ya fallecido, que fue profesor de teología espiritual en varias universidades. Al hablar de la vida religiosa, se puede enfocar este tema desde puntos de vista muy distintos. Puede uno insistir muy particularmente en la disciplina religiosa, en la observancia regular, pero es de capital importancia que nos fijemos siempre en lo que constituye el núcleo fundamental de esa vida religiosa. Quizás no es tarea fácil, y entonces tiende uno con más facilidad a recalcar otros aspectos que son más sencillos en la exposición y que, sin embargo, no llegan a satisfacer plenamente. Creo que la vida religiosa ha de ser considerada siguiendo la línea que traza el Concilio Vaticano II en su naturaleza íntima. Y la naturaleza íntima de la vida religiosa la presenta el Concilio como una verdadera consagración a Dios. Una consagración que es fruto de una llamada particular del Señor, una verdadera consagración que completa y perfecciona la consagración bautismal, y una consagración que implica la observancia plena y radical de lo que se llaman consejos evangélicos, y de esta manera nos constituye en una relación especial a Cristo en la Iglesia, que es la que el Concilio ha querido presentarnos como algo fundamental para la santidad y la vida de la Iglesia misma. El Concilio, de hecho, ha denominado a la vida religiosa, sin ambajes, una verdadera consagración. El término era discutido, había no pocos teólogos, no pocos padres conciliares, que deseaban eliminar ese término de consagración porque juzgaban que había producido una cierta mitificación, como ellos decían, de la vida religiosa, que había creado como una casta aparte, que esto era en desdoro de la santidad laical, y por lo tanto creían que, dado el carácter de consagración propio del bautismo, todos los demás aspectos de la vida de la Iglesia debían considerarse simplemente como medios diversos para llegar a la santidad a la cual el bautismo nos había consagrado. El concilio trató estas cuestiones ampliamente, las discutió largamente, y como conclusión de ellas elaboró el esquema que aparece en el capítulo 6 de la Constitución sobre la Iglesia, esquema que debe constituir el punto de partida y la base inconmovible para quien quiera que hoy ha de tratar de la teología de la vida religiosa. En efecto, ese documento del Vaticano II es sin duda el más solemne y el más completo que tenemos dentro de la tradición del magisterio eclesiástico sobre la vida religiosa. Y podemos incluso ver en ello la providencia del Señor, que precisamente en estos tiempos en que atraviesa una crisis profunda la institución de la vida religiosa, le ha querido dar una doctrina sólida y clara para superar esa crisis, si es que la misma institución religiosa tiene sinceros deseos de superarla. El concilio repetidas veces llama a la vida religiosa consagración. Los textos serían numerosos, pero particularmente aparece así en el número 44 y en el número 45 y 46 de la Constitución Lumen Gentium sobre la Iglesia. La cuestión se planteó explícitamente, dado que algunos deseaban eliminar del todo el término y otros les parecía que se insistía demasiado poco en él. Uno de los padres se asombra de que en el principio del esquema se hable simplemente de consejos evangélicos, siendo así, decía él, que la razón primordial del estado religioso es la consagración a Dios,
especialmente sancionada por la Iglesia. El término consagración puede entenderse de una manera amplia y de una manera estricta. En sentido amplio, consagración significa dedicación, y así hablamos de consagrarse al arte, consagrarse a la educación, consagrarse a la ciencia, y en un término estricto significa, en cambio, el ser consagrado por Dios, hacer una persona y una cosa sacra. La cuestión se plantea cuando se trata del término en su sentido estricto, y entonces es cuando la pregunta y la discusión surge sobre si la vida religiosa es o no es una verdadera consagración. Los argumentos por los cuales algunos teólogos se oponían a esta expresión coinciden en parte, quizás sin ellos mismos haberlo sabido, con los que presentaba ya en su tiempo Lutero, el cual, apoyándose en que la verdadera consagración es la consagración bautismal, deseaba y luchaba porque desapareciese la designación de la vida religiosa como consagración. En efecto, todos los demás oficios, los demás estados, no deben denominarse, según él, con el nombre de consagración que toca al bautismo. Esto lo enseñó Lutero, y en alguna ocasión llegó a decir que este era uno de los puntos que consideraba fundamental en su ataque a la Iglesia Católica Romana, exaltando, por otra parte, la consagración de todos los fieles, como también lucharía contra el sacerdocio ministerial, apoyándose en que el verdadero sacerdocio es el sacerdocio conferido a todos los fieles por el bautismo. Aparentemente hay una exaltación del bautismo, pero consiguientemente hay una disminución del valor de la vida religiosa o de la vida sacerdotal. Al plantear estas cuestiones Lutero, los teólogos católicos lo discutieron ampliamente en aquella época. Conservamos en los diversos tratados de controversias con los reformadores la exposición de este tema y la respuesta católica a este planteamiento. Aquellas discusiones se desvanecieron en la sombra de la historia y hemos llegado al tiempo presente en el que, con la exaltación, por otra parte necesaria, de la santidad laical, de la santidad a la cual están llamados todos los fieles, del valor de sacerdocio de los fieles comunicado por el bautismo, del valor de consagración del mismo bautismo, ha vuelto a surgir y a plantearse en muchos la cuestión de si no sería más oportuno dejar esa denominación solamente para el bautismo y olvidar el que la vida religiosa sea una verdadera consagración. Con todo, el Concilio Vaticano II la llama consagración, después de amplias discusiones, y considera como algo importante, diciendo explícitamente que el fiel, por los votos u otros vínculos análogos, es consagrado en forma así pasiva, explícitamente buscada, presuponiendo el término es consagrado por Dios. De hecho, uno de los padres había querido que se eliminara la palabra consagración incluso en su sentido más amplio, porque de esta manera se quitaba toda ocasión de que aún se siguiera utilizando el término de consagración en la vida religiosa. Y como argumento para que desapareciera el término que ya existía, aunque en esa forma más amplia, puesto que se encontraba en forma reflexiva, el fiel se decía, se consagra por los votos a Dios. Esta fórmula, evidentemente, admite un sentido muy lato, puesto que, estrictamente hablando, ese se consagra ha de entenderse en un sentido de se entrega o se dedica. Uno de los padres, pues, al encontrarse con esta fórmula, creyó que sería más oportuno eliminar la palabra, aun en su sentido lato, y objetó que el término así utilizado no era tan exacto. Decía aquel padre que Dios solo consagra y que nadie puede consagrarse a sí mismo. Evidentemente hablaba en un sentido estricto de la palabra consagración. Y consiguientemente, como el término que se empleaba ahí, en esa forma reflexiva, significaba
un sentido lato, creía él más oportuno que se suprimiera la palabra y se pusiera en vez de ella, se entrega o se dedica o algo semejante. La Comisión Teológica estudió la propuesta de este padre y por su relator respondió proponiéndolo a la asamblea que la objeción del padre parecía justa, pero que advirtieran que en el nuevo texto se había cambiado pasándolo de la forma reflexiva, el fiel se consagra, a la forma pasiva. El fiel es consagrado, a saber, por Dios. De esta manera no cabe duda de que el concilio ha pretendido hablar de una consagración en sentido estricto, de una consagración que, como el mismo concilio enseña, se realiza a través de la acción litúrgica de la Iglesia. Y este aspecto de consagración a través de la acción litúrgica es desarrollado en el concilio ampliamente. E incluso se habla de la relación entre esta consagración religiosa y la consagración bautismal. Por lo tanto, tenemos un punto de partida claro para nosotros. La vida religiosa es una verdadera consagración. La profesión religiosa es una acción litúrgica. Ya lo había dicho así el primer documento escrito en el concilio, que es la Constitución sobre la liturgia. Allí, entre los sacramentales de la Iglesia, aparece la profesión religiosa. El contenido, pues, del acto litúrgico no es que es simplemente una acción del fiel, el cual reza una oración, el cual hace una entrega de sí mismo, sino que es un acto de Cristo a través de la Iglesia. Esto es muy importante para entender el sentido de la profesión. Un acto en el que el fiel se entrega al Señor y el Señor le sella, le consagra. Por eso, después del concilio, el ritual ha recalcado el valor sacramental. Sacramental no en el sentido de sacramento, sino en el sentido de uno de los sacramentales de la Iglesia, de la profesión perpetua, de la profesión definitiva. Ha querido la Iglesia quitar importancia litúrgica a los primeros votos temporales y en cambio acentuar el valor litúrgico de la profesión definitiva. Vamos a explicar primero nosotros de dónde venía la dificultad de admitir una verdadera consagración desde un punto de vista teológico. La dificultad se presentaba diciendo que si el fiel estaba ya consagrado a Dios por el bautismo, una consagración ya hecha no admite la posibilidad de una nueva consagración. Por lo tanto, si el bautismo era verdadera consagración, la vida religiosa no podía llamarse ya una nueva consagración. Se referían a la teoría de Santo Tomás, el cual insiste en que una consagración ya no puede ser objeto de nueva consagración. Esto es cierto en la teología católica, es cierto, pero habría que añadir, no es capaz quien ha sido consagrado de una nueva consagración del mismo carácter que la primera, de la misma profundidad, pero no se demuestra de ninguna manera que no sea capaz de una consagración más profunda, de una consagración más íntima a Dios por nuevo título. Otra cuestión es si esta consagración debe llamarse nueva consagración, porque no lo es simplemente nueva como si viniera de otra fuente, como si viniera por otro canal distinto del de la consagración religiosa. Realmente así no puede ser nueva. Tiene que asentarse en la primera, tiene que relacionarse con ella, tiene que ser de alguna manera profundización de la primera. Y en este sentido no es del todo nueva, pero sí que es verdadera consagración más profunda, más íntima. Vamos a tratar de esta cuestión. Ante todo, para comprender bien
esta posibilidad de esa nueva consagración, conviene detenerse un poco en el sentido de lo que es una consagración. Y una consagración, hablamos de ella evidentemente en el sentido estricto de la palabra. Consagrar es hacer sacro. Consagrar es introducir en la atmósfera de la sacralidad. En la revelación cristiana aparece muy claro el contraste entre Dios y la creación, Dios y criatura, Dios y la atmósfera divina, la criatura y su atmósfera creatural. Entre Dios y criatura hay un abismo que la revelación recalca y marca continuamente, superando toda la mentalidad pagana que sacralizaba lo creado. Y podemos hablar de los dioses, de los ríos y de los bosques como una especie de fusión de la divinidad con la creación en sus caracteres de belleza, de majestad, de oscuridad, de tenebrosidad. El cristianismo indica claramente que el creador tiene su esfera, la criatura tiene su esfera. Y no hay posibilidad de paso de la criatura al creador. Una vez indicada esta separación abismal, la revelación nos hace entender la unión de estos dos elementos. Esa creación, aún así separada abismalmente del creador, depende de él, está creada por él, está sostenida por él, pero como relación, como cercanía, no existe esa cercanía de nivel. Pero la revelación nos dice que el Señor da un salto, supera ese abismo con la fuerza de su amor. Y entonces la vida de gracia es la superación del abismo, creador, por el amor del creador que echa sus brazos a la criatura. Existe pues la posibilidad de que el Señor tome a su criatura y la introduzca en su esfera divina. Este paso de tomar a la criatura e introducirla en la esfera divina es lo que se llama hacer sacra una realidad. Es consagrar, hacer sacro, introducir en la esfera divina. Esto lo hace Dios en una dignación para nosotros incomprensible de condescendencia de amor. Pues bien, la consagración bautismal, ¿qué es? Es el acto por el cual Dios asume al hombre, criatura suya, y lo introduce en su esfera. Lo hace familiar suyo, lo hace hijo suyo, lo introduce en la casa del Padre, en la casa de Dios, lo introduce en la vida trinitaria. Es una verdadera consagración. Lo une al cuerpo de Cristo, lo une a su Hijo, lo hace Hijo en el Hijo y así lo introduce en la vida íntima de la Trinidad. Es pues una verdadera consagración. Por lo mismo que estamos explicando, se comprende también que toda consagración ha de ser iniciativa de Dios. Es Dios el que echa sus brazos a la criatura. Es Dios el que toma a esa criatura y la introduce. Evidentemente, si la criatura es libre, como es el caso del hombre, Dios no toma a esa criatura a la fuerza. Dios no sofoca su libertad. Es sumamente respetuoso de la libertad del hombre. Entonces, el proceso normal con que Dios actúa en ese camino de consagración es el de su cercanía al hombre, es el de su amor demostrado al hombre, es el de su revelación de amor, la invitación al hombre para que quiera aceptar el que sea asumido por Dios. Es la predicación, es la invitación a la fe, es la invitación a la vida divina, a la cual el hombre ha de responder con su sí, ha de dejarse tomar por Dios. En el momento en que el hombre se deja tomar por ese amor de Dios que se le revela y da su sí al amor de Dios que se le ha manifestado, entonces Dios lo toma consigo, lo consagra a través del sacramento del bautismo.
Es pues una consagración con estas características. Iniciativa de Dios que supera el abismo de separación de la criatura. Amor de Dios propuesto al hombre. Aceptación por parte del hombre que se deja tomar. Y esto es lo que llamamos acto del hombre que se entrega a Dios. Y acción de Dios que lo introduce en la intimidad suya. Esto sucede en el bautismo. Y esto es consagración bautismal. Ahora se plantearía esta cuestión. Realizada esta consagración bautismal, queda excluida la posibilidad de una nueva consagración, nueva en el sentido no de que venga por otra fuente, sino que sea más profunda, que sea una consagración más íntima a Dios. Y la respuesta es negativa. Esta consagración no impide de ninguna manera y no excluye la posibilidad de nuevas consagraciones. Diríamos con la palabra de Jesús en el Evangelio de San Juan, en casa del Padre hay muchas moradas. El hecho de haber entrado en la familia de Dios, en el palacio de Dios, en la casa de Dios, no excluye la posibilidad de unas relaciones definitivas más profundas todavía y más íntimas con Dios. El paso de una morada a otra morada estable, el paso del estar en la casa de Dios a la intimidad que Juan Pablo II llama nupcial con Dios, una intimidad más profunda. De hecho, lo vemos por los mismos sacramentos. El bautismo es consagración, la confirmación es una consagración nueva, radicada en la del bautismo. El sacerdocio es una consagración nueva, radicada también en el bautismo, en la confirmación, y sin embargo son nuevas consagraciones. Estas nuevas consagraciones son también las que se realizan en la profesión religiosa. Toda nueva consagración significa pues una nueva acción de Dios que introduce Él más dentro de la atmósfera y de la esfera divina. Y como la primera consagración, requiere también por parte de Dios una primera iniciativa suya, que envuelve al hombre con ese peculiar amor que le invita, que le atrae, para que, entregándose a Él, se deje poseer por Dios y se deje introducir en esa intimidad que ha de expresarse luego en una vida y en una acción correspondiente que sea expresión de la intimidad vivida con Dios. Toda consagración, pues, lleva consigo una vocación. Vocación. Y aquí entramos en este término, la vocación. Vocación en sentido estricto de la palabra. De nuevo, como en todas estas palabras de uso teológico, hay sentidos más o menos estrictos. Y así sucede con la palabra vocación. La palabra vocación puede entenderse en un sentido lato, la voluntad de Dios sobre cada uno de nosotros en su cuerpo místico. Puede entenderse como el lugar que el Señor ha señalado a cada uno en su cuerpo místico. Y en efecto, el cuerpo místico, como dice el Papa Juan Pablo II en la Redemptor Hominis, no es un fenómeno meramente sociológico, sino que el puesto en la Iglesia le es asignado a cada uno por Cristo. Y cada uno dentro de la Iglesia escucha en cierta manera la palabra de Dios que le dice, sígueme. Y con todo, junto a este sentido generalizado de la palabra vocación, que vale para toda persona que está en la Iglesia, existe otra palabra y otro sentido, que es vocación evangélica, indicando aquel acto por el cual Jesús llamaba a algunos a que estuvieran con Él. Es vocación en sentido estricto de la palabra. Vocación que es llamada y que es amor. Ser llamados es el fondo de la vida cristiana. Y evidentemente ser llamado a la vida cristiana es ser amado por Cristo. Somos objeto de la predilección de Dios. Y dentro de la misma vida cristiana, ser llamado a la intimidad de la vida religiosa es ser amado de nuevo, con un amor de predilección que hay que reconocer como tal, que no significa desprecio de nada ni de nadie,
que no significa gloria de cada uno de nosotros, sino que significa simplemente dignación incomprensible y misteriosa de Dios, que quiere a esta persona en un grado de intimidad, que le va a imponer unas exigencias que sólo la fuerza de la gracia le va a hacer cumplir. Pero es una dignación asombrosa de Dios. Se comprende en este sentido lo que dice Juan Pablo II a las religiosas en el discurso que les dirigió en París. La religiosa, decía él, y el religioso vale lo mismo, debería vivir hasta la hora de su muerte en un estupor y en un asombro y admiración del amor que Dios le ha tenido. Porque la vida de cada religioso, de cada religiosa, debe ser como una reedición original del Cantar de los Cantares. Es pues esta consagración, es esta llamada de amor. El fenómeno pues completo de lo que es esa vida religiosa lo tendríamos que expresar de esta manera. La iniciativa parte de Dios, que en un designio eterno de amor incomprensible se ha fijado sobre cada uno de los religiosos, de las religiosas, le ha envuelto con su amor, le ha hecho captar la presencia de ese amor e iniciar con ello un camino de purificación y de maduración que, alejando de sí todo cuanto pudiera ensombrecer ese amor, le ha ido orientándose cada vez más hacia la intimidad del Señor, hasta llegar a un momento de maduración en el cual, de su parte, da su sí definitivo y se entrega, y a esa entrega de parte del hombre corresponde la acción litúrgica de Cristo en la Iglesia, que le asume y le sella con una nueva, verdadera consagración. Porque escuché, Señor, tu voz que me llamaba, porque en el mundo yo no era tan feliz. Busqué un camino donde dedicar mi vida a tu servicio plenamente, mi Señor. Te dije sí como María, hágase en mí tu voluntad. Pongo mi vida en tus manos, obra tú en mí. Y me consagraste a ti, Señor, en la vida religiosa. Y me consagraste a ti, Señor, en la vida religiosa. Vida de amor y de hermandad, vida de entrega, compromiso y de misión, vida de paz y de oración, vida de sencillez, servicio y comunión. La vida religiosa no es huir del mundo, es la respuesta generosa al plan de Dios. Es despojarse de todas las ataduras para servir a Dios y al mundo en libertad. Es ser discípulos de Cristo para ir a los confines de la tierra anunciando el amor. Y me consagraste a ti, Señor, en la vida religiosa. Y me consagraste a ti, Señor, en la vida religiosa. Vida de amor y de hermandad, vida de entrega, compromiso y de misión, vida de paz y de oración, vida de sencillez, servicio y comunión. Es el Espíritu de Dios el que ilumina la vida religiosa en su diversidad, tratando cada día de imitar a Cristo. Es un preludio de la vida celestial.
en monasterios y conventos. La misión es unida con la iglesia, anunciar la salvación. Y me consagraste a ti, Señor, en la vida religiosa. Y me consagraste a ti, Señor, en la vida religiosa. Vida de amor y de hermandad, vida de entrega, compromiso y de misión, vida de paz y de oración, vida de sencillez, servicio y comunión, vida de amor y de hermandad, vida de entrega, compromiso y de misión, vida de paz y de oración, vida de sencillez, servicio y comunión. Hey. La consagración religiosa es una nueva consagración. Y decíamos que toda consagración se hace según un determinado grado de intimidad en la dedicación personal a Dios. Implica una actitud interior nueva y viene a sellar esa actitud nueva. Toda nueva consagración radica en el bautismo y, en cierta manera, es perfección de la consagración bautismal. En efecto, por el bautismo, esta persona se ha dedicado al culto de Dios en la iglesia. Esta persona ha hecho un pacto con Dios, le ha dedicado su vida. Y esta persona se ha comprometido al cumplimiento del agrado de Dios. En el bautismo se incluye una verdadera alianza en la iglesia y que la iglesia renueva en cada uno de sus miembros. Ahora bien, siendo fiel a esa alianza, siendo fiel a ese culto que da a Dios, llega un momento en que el Señor, interviniendo de nuevo, invitándole de nuevo, le introduce más adentro o le invita a introducirse más adentro. Entonces, como por el bautismo el fiel se ha obligado a agradar a Dios, esta invitación del Señor debe ser acogida por el fiel en fuerza misma de su consagración bautismal. Y si no acepta esa invitación del Señor, no es fiel plenamente a su consagración bautismal. Por eso podemos decir que el religioso invitado por Dios, en el fondo no hace más que cumplir su consagración bautismal. No ha hecho más que ser fiel a aquella primera alianza establecida con Dios en su consagración bautismal. Solo que esa intervención de Dios, que significa una iniciativa suya de predilección, ahora al presentársele, le induce a acoger esa llamada a más profunda unión con Él, a más profunda intimidad con Él, por ese nuevo título, por esa nueva llamada del Señor. Esta consagración, como toda consagración, decíamos, es posible. Y es posible porque siempre hay lugar a una más íntima unión estable personal con Dios. Y digo estable porque no se trata solo de un momento de gracia, sino que se trata de una llamada a esa estable unión con Dios propia de la vida religiosa. Y aquí es donde surgiría la pregunta, ¿por qué la vida religiosa implica una unión personal estable, más íntima con Dios? ¿Por qué? Eso no es una cuestión arbitraria. No es que yo quiero consagrar a una persona con nuevo título y la consagro sin más. No, la consagración por parte de Dios para hacerse razonablemente, y Dios siempre es razonable, supone una llamada y una aceptación de una actitud personal plena, capaz de una consagración por parte de Dios. No es, pues, la simple renovación de la actitud bautismal, sino supone una actitud personal más profunda, más plena, y ahí es donde podemos plantearnos esta cuestión.
cuál es la actitud personal a la cual el Señor invita al fiel, a la cual el fiel llega al menos fundamentalmente en el momento de dar su sí, y que consiguientemente ofrece el fundamento, el sujeto, para que en él se realice la consagración activa por parte de Dios. El fundamento de esta consagración no es la simple práctica de unos consejos evangélicos. El tema de los consejos evangélicos ha sido muy traído y llevado en estos últimos tiempos, sobre todo en conexión con la doctrina conciliar de la llamada universal de todos los fieles a la santidad. El concilio, de una manera categórica, recalca y proclama que todos los fieles están llamados y aún obligados a la santidad, sea cual sea su estado y sus circunstancias de vida. Esta doctrina ha sido muy importante para sacudir la pereza del hombre cristiano. Lo que quiere decir el concilio con esta declaración es que nadie puede contentarse con decir: como yo no soy religioso, yo me contento con no pecar. Como yo soy una persona casada, a mí me basta con cumplir los mandamientos que me obliguen a pecado. Todo fiel está llamado y aún obligado a hacer todo el bien del cual es capaz. Y está llamado y aún obligado. Evidentemente no hablo de una obligación bajo pecado, porque entonces volveríamos a incidir en que nos obliga solo lo que es pecado. Hablo de una obligación de caridad. Hablo de que todo cristiano tiene que procurar hacer las cosas de perfección a las cuales el Señor le invita. Naturalmente, siendo esto verdad como lo es, de que todo cristiano debe sentirse impulsado y aún obligado a la santidad y a la perfección, esta perfección la ha de realizar también en la materia correspondiente a lo que llamamos los 3 consejos evangélicos, es decir, al uso de los bienes, a la castidad y a la sumisión u obediencia. Quiere decir que ningún fiel puede contentarse con decir: yo en el uso de los bienes, con no pecar tengo bastante, sino que tengo yo que pensar que debo usar de los bienes con un sentido de perfección cristiana. Por lo tanto, requiere una moderación en el uso de los bienes, un guiarse por el espíritu de las bienaventuranzas, y todo esto es perfección en el campo del uso de los bienes. Ahora bien, si a lo que es perfección en el campo del uso de los bienes temporales llamo yo pobreza, es normal que todo cristiano deba observar la pobreza. Lo mismo podemos decir de la castidad. Sea cual sea el estado de cualquier cristiano, no puede contentarse en materia de castidad con no pecar, sino que evidentemente tendrá por impulso de la gracia un inmenso campo de ejercicio de la perfección en materia de castidad. Y lo mismo diremos de la obediencia o sumisión. Por lo tanto, en este sentido podemos decir, en primer lugar, que todo cristiano tiene que vivir en su vida la perfección de estas 3 virtudes. E incluso si se obligara a ello con voto, diríamos que todo cristiano podría hacer los 3 votos. Ahora bien, si la vida religiosa se identifica con una práctica aún obligada y confirmada con voto de los 3 consejos evangélicos, es decir, de la materia de estos 3 campos de la vida en orden de perfección, tendríamos que decir en ese caso que todos los fieles tienen lo mismo que los religiosos, puesto que todos ellos tienen que practicar, y algunos de ellos pueden hacerlo incluso con voto, la perfección de estos 3 consejos evangélicos. Un planteamiento así sería defraudante, porque tendría la apariencia de una agudeza de presentación y llevaría a una comprensión falaz
de lo que es la misma vida religiosa. Por eso es fatal el presentar la vida religiosa simplemente como observancia de 3 consejos evangélicos y sobre todo cuando, tomando desde este punto de vista la naturaleza de la vida religiosa, luego se gradúa la práctica de esos 3 consejos evangélicos según la conveniencia de cada uno. Y así un instituto con que tenga alguna práctica de la pobreza, alguna práctica de la castidad y alguna práctica de la obediencia, tendríamos que, por eso mismo, sería ya fundamentalmente fiel a lo que es el sentido de la vida religiosa. Todo esto tiene algo que no coincide con el sentido de la Iglesia. Quizás nos resulte a veces difícil el explicar dónde está el punto, pero sí que podemos decir que algo se presenta en un tal discurso que no corresponde a la vivencia de la tradición de la vida religiosa. Creo que la solución la ha presentado bien el concilio al decirnos claramente que hay una diferencia esencial entre la simple guarda de 3 consejos evangélicos, de los 3 llamados consejos evangélicos, y la manera como se observan en la vida religiosa, en la cual, con votos u otros vínculos análogos, perpetuos, duraderos, estables, el fiel se entrega totalmente a Dios sumamente amado en una institución sancionada por la Iglesia. Creo que aquí está el punto clave. Los consejos evangélicos, tal como se viven en la vida religiosa, no se pueden reducir a una simple práctica de esas virtudes, llamémosla con este nombre, más allá de lo obligatorio, sino que implican una entrega total de sí mismo a Dios con una práctica radical de esos que se llaman 3 consejos evangélicos y que no son una simple moderación en la práctica de esas virtudes. Vamos a tratar de explicar esto de manera que, con la gracia de Dios, lleguemos a una cierta comprensión del tema de la naturaleza de la vida religiosa. Si nos fijamos en el Evangelio, veremos que el Señor nunca invitó a nadie simplemente a una práctica de ciertas virtudes o de cierto grado de virtudes como invitación a la perfección. Quiero decir que Jesucristo nunca dijo a alguien: mira, si quieres ser perfecto, simplemente modera el uso de los bienes. O no le dijo nunca: si quieres ser perfecto, quédate en pobreza y vive aislado en una pobreza que tú mismo te crees y construyas. Ni dijo tampoco: si quieres ser perfecto, vive en continencia donde estés. Ni dijo tampoco: si quieres ser perfecto, sométete en obediencia a alguien que tú escojas. Esto no lo hizo nunca el Señor, porque no es ese el sentido de los consejos evangélicos. El sentido de los consejos evangélicos está integrado esencialmente en un seguimiento corporal de Cristo. A lo que el Señor invita en el Evangelio a los seguidores más próximos, a los apóstoles, que luego serán sus vicarios en la tierra, pero mientras están en su discipulado, a lo que el Señor les invita es a seguirle a Él corporalmente, a Él en su humanidad, y ellos también siguiéndole, con su cercanía corporal a Él. Ahora bien, seguirle a Él corporalmente implica necesariamente dejar todo lo que tienen, no una cierta práctica de desprendimiento en un grado que a ellos les parezca razonable, sino dejarlo todo, no tener ya ninguna defensa en la propiedad de sus bienes, entregarse a Él en amor, en un amor virginal, en un amor total, poniendo en Él lo indivisible de su corazón, y poner su persona a disposición de esa voluntad de Cristo manifestada en su propia humanidad. De tal manera que Él les enviará a predicar, Él les invitará a hacer una cosa u otra, Él les invitará a acompañarle según sus caminatas peregrinantes a través de Galilea. Pues bien, este es el seguimiento corporal de Cristo.
Esta llamada por la cual el Señor dice, ven conmigo, implica siempre un amor de predilección. No me habéis elegido vosotros a mí, yo os he elegido a vosotros. Esta elección de Dios para que vivan vinculados a Él es lo que podríamos llamar invitación, no obligatoria, porque no les impone pecado en el seguimiento suyo, pero es una invitación de perfección en este sentido, de consejo, pero invitación a que vayan con Él corporalmente, de tal manera que se coloquen en un estado de vida nuevo, en un estado de vida definitivo, en un estado de vida de entrega total, en un estado de vida que está alimentado por ese amor a Cristo. Y esto es lo que el concilio, al definir la vida religiosa, presenta con esta fórmula que juzgo maravillosa y que es la que debería estar escrita en la puerta del aposento de cada religioso y de cada religiosa, y debería llevarlo escrito sobre su corazón. Entregado totalmente a Dios, sumamente amado en la Iglesia. Y digo entregado totalmente, y vamos a reflexionar en esa palabra del concilio, escrita con plena conciencia, satisfaciendo a los deseos de muchos padres que largamente habían expuesto la necesidad de que el concilio proclamara el valor de consagración a Dios, exclusiva, total, propio de la vida religiosa. Dice pues el concilio que el fiel es entregado, se entrega, se da, y es el significado de darse como en esclavitud. Mancipari es la palabra latina, es darse en esclavitud, entregarse por amor evidentemente, pero es perder su libertad, es entregarse, y entregarse totalmente, y totalmente quiere decir la persona entera, y definitivamente, irreversiblemente, porque en un ser espiritual como es el hombre, lo que no es definitivo no es entero, porque se reservaría entonces, se daría por un tiempo. Eso se llama prestarse, pero no darse. El que se da ya no se posee, ya no puede volverse a tomar a sí mismo. Por lo tanto, el fiel en esta vida religiosa se entrega totalmente y se entrega a Dios. Podemos decir a Dios en Cristo, al Dios cercano que nos llama a Cristo, Dios y hombre verdadero, vivo, a ese Cristo sumamente amado, es la palabra que pone el concilio, y como expresamente decía la Comisión Teológica al presentar este texto, se decía con esta frase se satisface al deseo de muchos padres que querían que se expresase el amor exclusivo y total propio de la vida religiosa. Sumamente amado no significa simplemente lo que manda el primer mandamiento de la ley de Dios, amar a Dios sobre todas las cosas. No quiere decir, pues, entrega total a Dios amado sobre todas las cosas, lo cual vale para todo cristiano, y no solo para todo cristiano, sino para todo hombre, puesto que es del mandamiento del Antiguo Testamento, sino que dice ese sumamente amado, quiere decir amado con apasionamiento, amado con amor de enamoramiento. Quiere decir esa presencia de ese amor de Dios, que precisamente porque se ha hecho presente en el hombre, lo induce en fuerza de ese amor vivo, de ese amor apasionado y ardiente, a darse a sí mismo, como es propio del amor apasionado matrimonial, la entrega de la persona entera en ese amor a aquella persona a la que se ama. Pues aquí es Dios el amado, es Cristo el amado apasionadamente. Y en fuerza de ese apasionamiento se entrega totalmente a ese Cristo. Y a ese Cristo no como en hilo directo, no a ese Cristo resucitado glorioso que está en el seno del Padre y al cual quizás otros me ayudan a conocer y luego me uno a Él sin más, sino a ese Cristo en la Iglesia, en el misterio de la Iglesia. Si Cristo hoy caminara sobre la tierra, como caminaba en los tiempos en que los apóstoles convivían con Él,
y pasando junto a tu casa te hubiera dicho, ven conmigo, ¿quieres venir conmigo? Entonces ese seguimiento de Cristo llevaría para ti claramente la exigencia de dejarlo todo. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, ven y sígueme. Y tendrías que dejar tus negocios y tendrías que dejar tus aficiones, si querías seguirle. Y seguirle querría decir unirte a Él en amor. Y seguirle querría decir que tu persona estaría para siempre a su disposición, para que Él hiciera de ti lo que quisiera, y te enviara donde quisiera, y te ocupara como quisiera. Pues bien, si hoy Jesús caminara así, todo sería claro. La vida religiosa sería ese seguimiento corporal de Cristo, y sería muy sencillo de entender. Pero hoy Cristo no camina así, es verdad que está en la Eucaristía, pero no camina así sobre la tierra. Y entonces podría quizás decir alguno, eso ya no se cumple, eso fue en el tiempo en que Él caminaba sobre la tierra. Y sin embargo tendríamos que decirle que Cristo hoy camina así sobre la tierra, en su cuerpo que es la Iglesia. Es que no recordamos la doctrina de San Pablo, que la Iglesia es cuerpo de Cristo. El seguimiento corporal de Cristo significa el seguimiento de Cristo en su Iglesia. Y el concilio nos ha hablado con una gran claridad, con preciosas expresiones, en el número 21 de la Constitución sobre la Iglesia, precisamente en el capítulo 3, insistiendo en que Cristo resucitado vivo no se ha alejado de nosotros de manera definitiva, sino que principalmente en los pastores y por ellos, Él convoca a la Iglesia, Él la santifica, Él la rige, Él la instruye. De modo que la Iglesia es cuerpo de Cristo, Cristo en los pastores y por los pastores, Cristo en el Papa, Cristo en los obispos nos llama, nos atrae, nos invita a ese seguimiento corporal, a esa entrega total de nosotros mismos que implica radicalmente el dejarlo todo, el unirnos virginalmente a Él y el poner nuestra persona totalmente a su disposición, renunciando a toda disposición libre de nosotros mismos y de nuestra persona. Y esto es lo que constituye el núcleo de la vida religiosa. Es ese seguimiento corporal de Cristo vivo en la Iglesia, de Cristo vivo en sus pastores, en esa asociación que ha recibido del Papa o ha recibido del Obispo, la autoridad para guiar nuestra vida en el seguimiento de Cristo. Y entonces esa entrega total, esa entrega definitiva, esa entrega movida por el apasionado amor de Cristo, es lo que constituye la base para una consagración. Cuando el Señor nos llama así, cuando el Señor nos muestra el encanto de su propia vida, cuando el Señor nos muestra en su mirada de amor que Él nos quiere para sí, y entonces siguiendo esa invitación de amor nosotros, madurada nuestra respuesta en un determinado momento, nos entregamos a ese Cristo en la Iglesia, en esa acción litúrgica, Él en la Iglesia nos acoge. No es que simplemente la Iglesia nos encomienda a una relación personal, profunda, escondida, íntima con Dios y nada más, sino que es Cristo en la Iglesia el que nos acoge y nos sella y nos consagra. Y entonces tenemos la vida religiosa como ese verdadero estado consagrado a Dios, estado de consagración a Él. Y ese estado de consagración al Señor es uno de los constitutivos de la vida de la Iglesia. La Iglesia es capaz de acoger, de vincular así, como instrumento de Cristo y cuerpo de Cristo, a aquellos hombres que el mismo Cristo ha invitado a que se entreguen a Él en su cuerpo que es la Iglesia. De esta manera, el concilio comienza la exposición de la naturaleza de la vida religiosa, insistiendo en este aspecto teológico fundamental. La vida religiosa no es una mera renuncia, no es un simple sacrificio, no tendría sentido así,
La vida religiosa es un amor, es una relación personal con Cristo en el misterio de la Iglesia. Y es esencialmente eclesial. No puede entenderse sin ese misterio de Cristo en la Iglesia. Es pues su aspecto radical. Junto a esto es verdad, y el mismo concilio lo prueba y lo presenta, que tiene otros valores. Es verdad que lleva consigo una imitación de Cristo en su grado, en su intimidad con Él. También el cristiano fiel tiene que imitar a Cristo, en su grado también. Insiste también en el valor de signo y testimonio escatológico. Pero en una primera redacción se había pensado en la presentación de la vida religiosa simplemente recalcando que su valor consistía en ser signo de las realidades escatológicas, de los valores fundamentales escatológicos. Muchos padres se quejaron de esa presentación por la razón de que, como ellos insistían con fuerza, la vida religiosa no vale tanto porque es signo, sino que es signo porque vale tanto. Y entonces recalcaban la necesidad de subrayar este valor teológico interno de la vida religiosa. El concilio pues comienza por esta dedicación de su interés al valor teológico de la vida religiosa. Y una vez expresado ese valor teológico, entonces indica que viviendo la vida en esta profundidad, según esta llamada, esta vida, vivida exteriormente como la tenemos que vivir en este mundo, estando como estamos en nuestra vida mortal, no puede menos de ser signo y de llamar la atención, dado el valor que tiene una tal vivencia de la importancia que tiene Cristo en la vida actual de la Iglesia y de la importancia de los valores escatológicos hacia los cuales debe tender siempre el fiel su mirada. De todo ese conjunto, pues, se deduce que la profesión de los consejos evangélicos no es un simple grado de uso de los bienes y no es simplemente un puro medio, sino que es una verdadera forma de vida en la radicalidad del seguimiento corporal de Cristo. Si digo, pues, que esta manera de tratar con Dios es un signo, es porque esa manera especial de tratar con Dios es visible y da testimonio de la presencia de Cristo cerca de nosotros. Es decir, Cristo está tan cerca de nosotros que es capaz de polarizar una existencia humana, que es capaz de ser amado con amor exclusivo y total, que es capaz de dar sentido a una existencia. Y entonces, evidentemente, esta persona se convierte en signo de la presencia de Cristo en medio de los demás. Y es como una anticipación de lo que será el fin de los tiempos, que ya ahora se empieza a actuar en la Iglesia. Decir, pues, que es signo de los valores finales escatológicos es igual a decir que aquel amor está ya presente. Y porque está ya presente, está manifestando a los hombres lo que será después para todos. Los padres habían insistido, pues, en que lo importante era abarcar el núcleo de la vida religiosa. Y ahí la tenemos. La vida religiosa es una verdadera consagración, más íntima, por título especial, que completa la del bautismo, que no se identifica simplemente con él, que no es una pura renovación de la consagración bautismal, pero no tendría sentido sin el bautismo. Lo perfecciona. Y la fuerza de esta nueva consagración está en ese sentido íntimo de la vida religiosa. Es la expresión que el concilio ha plasmado. El fiel se entrega totalmente a Cristo sumamente amado en la Iglesia. Finaliza en Radio María la primera de 4 lecciones sobre la teología de la vida consagrada que grabó hace años el jesuita padre Luis María Mendizábal, ya fallecido, que fue profesor de teología espiritual en varias universidades. Esta primera lección trata sobre la teología de la vida religiosa como consagración y seguimiento corporal de Cristo.